Buenas noches. Estimados amigos, maestros, invitados especiales, estamos muy emocionados el día de hoy por empezar con la presentación del libro Pelaná y otros cuentos sobre crecer. Estamos muy agradecidos de haber sido recibidos en el Salón del Consejo por la Universidad Autónoma de Yucatán, sede de muchas presentaciones de escritores reconocidos y casa de estudios que ha facilitado la formación de grandes profesionistas que han marcado la historia. En primer lugar, queremos agradecer a don Jorge Mena, encargado de la División de Cultura de la UADY, por haber reconocido el valor de esta publicación tan importante para nosotros y que ha tenido la amabilidad de invitarnos a este salón para el evento que estamos próximos a iniciar. Nos acompañan el día de hoy no solo amigos, sino maestros y compañeros escritores que promueven este magnífico arte de la literatura en la mesa principal. Este proyecto ha sido el esfuerzo de muchas cabezas que lo han hecho posible. Ícaro Estudio, nuestra agencia de comunicación, ha decidido expandir sus horizontes comerciales para responder a una pasión que tanto nos mueve, la literatura. Es por eso que en esta presentación aprovechamos para presentar a todos ustedes nuestra editorial Estudio en Blanco, que ha lanzado como primer libro Pelaná y otros cuentos sobre crecer. Estudio en Blanco es una nueva editorial 100% yucateca e independiente, que tiene la misión de llevar palabras al mundo entero, acogiendo las historias, ideas y proyectos de grandes escritores que buscan una casa editorial que acoja de forma innovadora sus talentos para que puedan convertir este magnífico arte de escribir en una realidad. Nos mueve la pasión de acoger el primerísimo arte de nuestra naturaleza humana, que es contar historias. Somos muy afortunados de contar con esta magnífica mesa de presentadores. Los que se encuentran sentados a continuación no son únicamente grandes amigos de Abraham, sino que son distinguidas personalidades del mundo de la literatura y comunicación. Queremos darles la bienvenida con las palabras que se merecen. En primer lugar se encuentra la doctora Lilian Coelho Mena. Se licenció en Educación Secundaria con especialidad en español en la Escuela Normal Superior de Yucatán y también obtuvo su maestría en español. En agosto del año pasado se doctoró en Educación por el Centro de Estudios Superiores del Sureste. Su formación profesional en el ámbito de la literatura es tan amplio que podría llevarnos toda la noche a mencionar los premios, reconocimientos y actividades en las que Lilian ha participado por amor al arte de educar. Es un honor para nosotros contar con su presencia esta noche, ya que ha dedicado su vida a los jóvenes y a las letras, destacando entre todos los que comparten la pasión por escribir y contar historias. Fue maestra de Abraham desde la secundaria en español y literatura. Su relación académica y de amistad se remonta a casi 15 años. Para él no es solo la figura de una maestra que ponía calificaciones, sino que es una verdadera tutora literaria y amiga. El autor nos ha mencionado cuánto significa su presencia para esta mesa y es por eso que nos gustaría recibirla con un fuertísimo aplauso. De igual manera, se encuentra con nosotros el joven y talentoso autor Pavo Goff, reconocido ahora por ser el autor de la magnífica compilación de cuentos Dopamina y de su nueva novela juvenil publicada a finales del año pasado, Pompitón, El Escuadrón Kamikaze y la revancha del Dr. Garnachas, que es el primer volumen de una saga de libros que saldrán a la venta próximamente. Se ha ganado el reconocimiento de distinguidos premios, entre los que se encuentran menciones honoríficas en Caminos para la Libertad y el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, convirtiéndose en el autor más joven en lograrlo. Abraham y él han compartido una amistad de más de 10 años, unida por los mismos valores e intereses, entre los que se encuentra un profundo amor por la literatura. No solo ha sido el primer lector de muchos de sus cuentos, sino que también ha sido para él un impulsor de su expresión creativa, tallerista y compañero en muchas tardes de escritura. Estamos más que agradecidos y honrados de tenerlo en esta mesa para presentar Pelaná y otros cuentos sobre crecer. Por favor, recibámoslo con un fuertísimo aplauso. Queremos externarles también un agradecimiento a todos ustedes por su presencia. En nombre de Estudio en Blanco, de parte de todo este equipo, queremos decirles que estamos honrados de que estén aquí con nosotros. La familia de Abraham,
José, Patti y sus hermanas María Andrea y Mariel se encuentran presentes entre otros familiares y amigos. Entre muchas virtudes, queremos darle otro espacio de agradecimiento a Carlos Pasos Novelo, ex rector de esta magnífica casa de estudios y autor del prólogo del libro, que se encuentra con su esposa Hilda Flor Millán. Nos gustaría invitarlo al podio para leer el prólogo del libro. Recibámoslo con un fuertísimo aplauso. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias, Abraham, por invitarme aquí a estar aquí contigo y sobre todo a invitarme a escribir este prólogo del libro. Pues muchas gracias a todos ustedes. Voy a permitirme dar lectura a este prólogo. Siempre él y yo hemos sido muy cercanos a pesar de las diferencias de años. Nos hemos encontrado coincidiendo entre diferentes temas que nos han unido, como la música, la literatura y el cine. Recuerdo que en su adolescencia le pedía que escuchara los discos viejos que tenían mis canciones favoritas, como el de Frank Sinatra, los Beatles, Nat King Cole, y pasábamos el tiempo intercambiando opiniones sobre esta música. Pero yo también escuché su música, la que estaba de moda en su adolescencia y juventud, álbumes del Coldplay, de Green Day, en discos que me quemaba cada cierto tiempo, que también disfrutaba con él cuando manejábamos juntos el coche y platicábamos. En una ocasión me convenció para acudir juntos al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el concierto de nuestro ídolo Michael Bublé, a quien ambos compartimos un gusto particular. Este fue un inolvidable viaje que disfrutamos durante 3 días, compartiendo gustos y experiencias. Además de esta, hemos estado disfrutando de muchas vivencias. La última, y de la que guardaré hasta la tumba el recuerdo, fue el viaje que hicimos juntos, únicamente los dos, durante más de 15 días a algunas ciudades de Europa, Roma, el Vaticano, París, Brujas, entre otras. En este viaje compartimos gratas reflexiones, sensaciones y opiniones como 2 buenos amigos. Esta compilación de cuentos titulada Pelaná y otros cuentos sobre crecer, historias llenas de amor y drama, caracterizadas por un fino humor blanco y negro, con un estilo particular. Estos 13 cuentos de jerga simple y excelente dicción permiten mantener el interés de todo el lector hasta el final. Pelaná, el cuento que encabeza el título del libro y según me ha comentado, el primer escrito de esta compilación, relata la anécdota de un niño que se enfrenta a serias consecuencias tras dejar salir una palabra que rompe con las barreras del mundo que conoce. Guido está jodido, trata de un joven que recuerda a su abuelo en su último día de trabajo. Con mucha gracia, relata algunas experiencias típicas de su mundo, como el desayuno de tacos y tortas de mariscos en la mismísima oficina de la tienda de ropa donde trabajaba. Regresa a la hora que te dije. Me enterneció este cuento dramático, relato que trata sobre la relación de 2 hermanos, así como el cuento Canción para Ángela, el único que tiene dedicatoria para sus 2 hermanas y su mamá. Es un cuento lleno de amor a la familia, con un final inesperado. La Cruz de Noche es otra preciosa historia sobre una vocación religiosa que surge de las cenizas de la tragedia. También me conmovió La Fosa, sobre un profesionista que busca ante todo la ética a pesar de sufrir frustraciones en el ejercicio de su profesión y en su vida matrimonial. Desde hace algunos años me ha compartido sus cuentos. Cuando me informó que serían publicados y me pidió que los prologara, me llené de emoción, porque aunque yo soy un experto en literatura, puedo leerlos y notar que están inspirados en sus vivencias,
de las que he sido parte y veo cómo deja volar su imaginación y creatividad en estos relatos. Mis felicitaciones a mi queridísimo nieto Abraham. Me encantaría ver que siga escribiendo para que más tarde pueda tener en mis manos una obra más de su inspirada pluma. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Abraham Abud es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac Mayap. A principios de este año concluyó la maestría en guión audiovisual y cuenta también con estudios especializados en periodismo digital, marketing y literatura. Ha colaborado en diversos portales como escritor en el ramo periodístico, literario y de ensayos. El libro que venimos a presentar el día de hoy, Pelaná y otros cuentos sobre crecer, es la primera publicación del autor y reúne 13 cuentos cortos sobre gente sencilla, común y corriente, que lucha por comprender el inevitable pasar de los años. Explora temas como la amistad, el amor, el matrimonio, el trabajo y la muerte, inmerso en ambientes familiares para todos los que experimentamos el avanzar de la vida. Aunque inspirados en lo personal, aprovechan el recurso de la ficción en escenarios cómicos, dramáticos y a veces desafortunadamente simples para generar una relación con el lector. En estos momentos, los que se encuentran en la mesa nos ofrecerán algunas palabras con respecto al libro y a su autor. Al término de las palabras de cada uno, agradeceríamos un aplauso y ahora sí, hemos llegado al final de esta introducción, por lo que en nombre de Estudio en Blanco, invitamos a los presentes a recibir Pelaná y otros cuentos sobre crecer. Un fuerte aplauso para nuestros invitados y para nuestro autor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Abraham, por la invitación. De verdad que ha sido, ya que dijiste la edad, pues bueno, ¿qué más da? Ya que ha sido un placer ver 16 años de tu vida y ver cómo has crecido. Bueno, pues hace unas semanas llegó a mis manos Pelaná y otros cuentos sobre crecer. La verdad es que fue bastante interesante porque dice, bueno, ¿por qué el título? ¿Por qué el título? Y al final, creo que después de leer el cuento, ¿ya lo leyeron? ¿No? No se lo pueden perder. Después de leer el cuento, uno entiende que el lenguaje no se limita, ¿no?, al diccionario. El lenguaje tiene valor en el hablante, que la palabra, que a lo mejor para cualquier otra persona le resultaría un insulto, tal vez vulgar, cobra sentido en el corazón de un niño. Bueno, pues espero poder ser acertada en la crítica. En la introducción, Abraham nos dice: es curioso cómo se nota la consistencia entre todas las historias. Tarde o temprano, uno descubre que todos nos preguntamos las mismas cosas. No estamos en absoluto solos. Y esto me hace pensar, después de llegar a la última hoja, en encontrar en este libro, en este primer libro, y espero de muchos, de Abraham, el valor del acompañamiento. Me recuerda tal vez, como bien escucharon, bueno, yo soy maestro de secundaria, hoy también de universidad, pero me da mucho gusto ver a muchos rostros conocidos que estuvieron en mis aulas. Y pienso en una autora llamada Claudia Celis, que tal vez no es de las más premiadas, pero sí, al menos en mis aulas, de las más disfrutadas. El valor del libro está en ser un verdadero compañero, o sea, un compañero del lector. Que eso sucede justamente en este ejemplar. Bueno, más o menos relatemos esto. Imaginen un niño a medio juego de pesca-pesca, ¿no? Busca-pesca, bueno, pesca-pesca en Yucatán, busca-pesca en el libro. Pero al final, que
es encontrado por aquel bando enemigo, ¿no? Y de su ronco pecho se escucha esa altisonante palabra, descrita de una magnífica forma. Y de mi alma brotó un grito atormentado que revelaba el absoluto terror que tenía al imaginarme mi cara frente al frío concreto del paredón. Pelaná. Esta misma palabra, sin saber el significado, más que haberla escuchado de un hombre que cuidaba de él, que tal vez no compartía la misma sangre, pero sí era su compañero. ¿Será que Pelaná resulta ahora un insulto? ¿O es más bien un punto de comunión? Solo el verdadero autor, solo el alma de un verdadero escritor disfruta el lenguaje. Y no hablo de lo que dice el diccionario, hablo de lo que puede llegar a contener una sola palabra, una sola letra, la musicalidad, el significado de todo, al final es comunidad. Tal como nos explica, me voy a pasar otro fragmento en la página 80, y así concluye el texto. Han pasado los años y esta palabra se ha hecho más recurrente en el vocabulario de mis amigos. La usan para referirse a un cualquiera, aunque para mí nunca ha podido significar lo mismo. Cada vez que escucho Pelaná, me invade una extrema coyuntura de sentimientos, de soledad y una mística sensación de compañía a la vez. Por otra parte, voy a rescatar los dos cuentos que debo decir que son los que más me gustaron. Para llegar al siguiente cuento, voy a regresar a la introducción, que ahí sí trae un recuerdo muy personal, ¿no? De repente leer la introducción tal vez con la pluma un poco más suelta y con más permiso, logré ver muy claramente a ese adolescente que alguna vez le di clase, tal cual es, sincero y reflexivo. Debajo de la palabra introducción, la sentencia sobre las cosas de crecer. Les decía que el texto tiene que ser compañero. Y justamente, ¿no?, eso hace en el texto Fidu está jodido. Sobre las cosas de crecer, sentencia Abraham, y queda muy claro en el relato, cuando dice lo siguiente. Imagínense esta escena. Todos tenemos abuelos, ¿cierto o no? Y todos hemos disfrutado cuando nos regañan, cuando nos hacen una broma. Y a lo mejor cuando estás pequeño puedes correr muy ágilmente, ya cuando llegas a los 40 tú dices, guay, ya no me quiero caer, y cuando llegas a los 70 tú dices, si me caigo esto es fatal. Entonces imagínense a este hombre que le dice a su nieto, hijo, ven acá, dame el brazo, no te me vayas a adelantar mucho, que me azoto y me mato. Extendí mi brazo, el tacto de su áspera piel me despertó la sensación de que él y yo éramos uno mismo. Me parece que este es uno de los relatos más dolorosos. Justamente cuando llega a mis manos este libro, Abraham me hizo el favor de llevármelo hasta mi oficina, y una de las compañeras con las que comparto me decía, empezó a leer el texto, me decía que no lo puedo continuar, no puedo terminarlo, ¿no? No puedo terminarlo justamente por el dolor que transmite, ¿no? Por esa realidad que es el ir creciendo y el ir envejeciendo, ¿no? Y el
contemplar a ese que fue un roble, a lo mejor ya no tan fuerte o tan firme. Sin embargo, queda muy claro que sigue siendo fuerte y firme como ejemplo de familia. Creo que una de las cosas, sin duda, que hay que rescatar del libro de Abraham es de repente algo que no nos encontramos tan frecuentemente en la literatura actual. ¿Cuánto bien hace la familia? ¿Cuánto importa tomar conciencia de las diferentes etapas de la vida y valorarla? Pero bueno, no voy a ahondar aún más porque al final la intención es que cada uno de ustedes se lleve un libro firmado y dedicado por el autor y que lo lean y lo disfruten. Después de terminar, me queda muy claro que si algo sabe muy bien Abraham, es cargar de significado cada palabra. Tal vez pudiéramos hablar del buen uso de la famosa vuelta de tuerca o del desdoblamiento de los personajes. Sin embargo, quiero resumir el libro en la oración más corta que encontré en él, que justamente dice, hablando sobre crecer. Esto necesitamos. Y para terminar, hace un ratito les leí una parte de Pelaná. Y les leí también sobre Fido. Y empecé con una parte de la introducción que dice, es curioso cómo se nota la consistencia entre todas las historias. Tarde o temprano, uno descubre que todos nos preguntamos las mismas cosas. No estamos en absoluto solos. Pero él cierra de manera magnífica. Todo apunta a que en nuestro corazón está inscrito el anhelo de saber que ahí afuera debe haber una respuesta. La misma que buscaba Fido, siendo ya mayor, la misma que buscaba el niño mientras gritaba antes de ser castigado, la misma que buscaba ese hombre tratando de ser ético, la misma que todos buscamos. Entonces, es un verdadero placer leer a Abraham y de verdad les invito a que hagan lo mismo, a que compartamos el mismo placer. Muchas gracias. Hace como 2 años bisiestos, Abraham me dijo que había empezado a escribir. Yo le preguntaba, ¿qué haces con tus libros? ¿Qué haces con tus cuentos? ¿Qué intención tienes? ¿Los quieres publicar? ¿Te interesa que alguien los lea? ¿Los puedo leer yo? Dame a leer uno. Y él me decía, no, los estoy escribiendo para mí, porque a mí me gusta y no me interesa si alguien lo lee. Si alguien lo lee, qué bueno, pero los quiero dejar perfectos para mí y ya después ver qué pasa. Hace 1 año bisiesto más o menos fue cuando ya me soltó el primer libro, el primer cuento. Y en la presentación me habían dicho que fui tallerista y sí, pero más o menos de 2 o 3 máximo. Todos los demás, no sé de dónde sacó la inspiración ni qué onda. Entonces, ahorita cuando llega hace unos meses y me dice, ya me lo estoy tomando más en serio, voy a publicar una compilación de cuentos, y llega con un libro impreso, con una prueba, y me lo va a leer, dije, wow. Y abrí el libro en uno de los cuentos que no había leído, y se llamaba La Fosa. Lo empecé a leer y veo que se trata de un tipo que tenía ganas de cambiar al mundo, de hacer a México un país mejor. Entonces por eso decidió estudiar leyes, porque pensaba que los abogados eran los encargados de moldear al país. Se gradúa, entra a trabajar a una notaría y el primer día lo mandan a falsificar una firma,
luego a comprar facturas que no existen, a hacer fraudes, vender chiquilotes y un montón de cosas así. Hasta que a los 2 años trabajando en el despacho, dice, ya estoy cansado de esto, mi ética no da más. Le estaban ofreciendo un ascenso en el despacho y el personaje dice, me voy. Y yo dije, ok, por aquí va bien, va a haber alguna moraleja o algo. Este mismo personaje entra a trabajar a una escuela primaria, se pone a dar clases, se enamora de una profesora, se casan, tienen un hijo y después como que se empieza a poner un poco turbio el asunto. Perdón si les spoileo un poco, pero quiero dar a entender un punto con esto del cuento. La esposa lo abandona, de ahí su vida empieza a caer. Entonces, mientras yo leía esto, decía, es una contradicción la personalidad de Abraham con las cosas que yo estaba leyendo. Porque si ustedes, supongo que aquí todos lo conocen y saben que es un hombre recto, adicto a Dios, le encanta comulgar, se sabe, le reza a San Juan todos los días. Y de repente me llega con un libro que se llama Pelaná. Y luego esta historia del tipo que quería ser abogado termina en que, o sea, empieza a avanzar que lo deja la esposa, luego se pelea con el hijo le dice, cállate puto, en una parte del libro. Yo, ¿cómo? Luego el papá se entera que su hijo nunca fue su hijo y que era hijo del profesor de deportes. El hijo hace contacto con el profesor de deportes, con su papá de verdad, cuando ya tenía 15 años y lo abandona la mamá y ya quedó solo el personaje, entra en depresión, deja de ir a clases, deja de ir a dar clases, lo despiden del trabajo porque ya no iba a dar clases, termina trabajando en una estación de gas y yo todavía tenía esperanzas de que hubiera alguna moraleja. Dije, algo va a pasar y me va a enseñar algún valor. Él está despachando gasolina, ya cuando su vida se está yendo a la fregada, y llega un Mercedes-Benz y se da cuenta que era el abogado, el notario para el que trabajaba hace 20 años. Y dice, esta es mi oportunidad, le voy a volver a pedir chamba. Perdón. El notario le dice, aquí está mi tarjeta. El gasolinero lo agarra, no pasa la tarjeta, se la devuelve y le dice el notario, aquí tengo otra, dame un segundo. Mueve la palanca, drive y se pela. Se queda así el dispensador, el despachador, dice, ¿qué onda? Llega el gerente de la gasolinera y le dice, oye tú, esa cuenta que no pagó se te va a descontar del salario. Y acaba el libro. Acaba el cuento. Y me encantó que nunca llegó la moraleja, porque sí dice, ahorita Lilian contaba que hablaba de valores en el libro, mencionaba muchos valores, pero también no es un libro de valores, no es un libro moralino, hay muchos antivalores. O sea, después de leer esto yo no lo podía creer. Y independientemente de que sean expertos leyendo cuentos, leyendo o no lo sean, creo que todos podemos saber cuando una obra es sincera y cuando no. Pasa en las películas, pasa en la música, pasa en los libros. Hoy en día Disney no la deja echar a perder porque solo produce cosas para complacer al público y terminan no complaciendo a nadie. Pero Abraham, desde hace 2 años bisiestos que empezó a escribir, dijo, a mí no me interesa qué vayan a pensar, no me interesa qué vayan a decir, yo lo quiero escribir para mí, porque a mí me gusta hacerlo. Y cuando tú estás leyendo el libro, sientes esa sinceridad. Los cuentos, muchos no tienen que ver una cosa con la otra, pero lo único que comparten, yo diría, en mi opinión, es que se sienten puros, que se siente que se escribieron con el corazón, que se escribieron de verdad y que no está buscando dar ninguna enseñanza,
no está buscando complacer a nadie. Porque al final de cuentas, el arte no debe de responder ninguna pregunta, sino generar preguntas. Y Pelaná genera preguntas. Entonces, muchas felicidades por este libro, Abraham. Muchas gracias a nuestros presentadores. Ahora le damos la oportunidad al autor del libro, Abraham Abud, para presentar el libro Pelaná y otros cuentos sobre crecer, de su propia voz. Al término de su presentación, habrá un pequeño espacio para preguntas a los presentes. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Terminé escribiendo porque, no les voy a mentir, tengo un par de tafiles encima. Entonces creo que de alguna forma las cosas funcionan mejor si las escribo y las digo. Quise compartirles algunas palabras, no palabras necesariamente de los cuentos. No me pareció que en sí los cuentos sean lo que vale la pena decir sobre el libro, porque creo que de alguna forma el libro no se trata nada más de cuentos, ¿no? Creo que explora de alguna manera esta etapa medio rara que me está tocando vivir, que muchos de mi edad seguramente compartirán, y llega un momento donde no queda más que pensar sobre las cosas, ¿no? Entonces, en su relación con la ficción y lo que creo que hacen estos cuentos, pues quiero introducirles ahorita un poco no tanto el libro, sino un poco la experiencia que ha sido escribirlo, y sobre todo, pues como dice Pelaná y otros cuentos sobre crecer, algo de crecer debe de decir, ¿no? ¿Cómo no amar la ficción? La verdad, nunca fui el mejor estudiante, tampoco fui el mejor deportista. Me pasaba seguido que me pedían hacer algún pendiente o cumplir con alguna responsabilidad, y por tanto que quería y lo intentaba, no lo lograba. En la introducción del libro hablo un poco sobre este sentimiento profundo que tuve cuando era niño, el que te hace sentir que el mundo se mueve mientras tú permaneces estático. Empezando mi adolescencia, me encontré con una extraña soledad que solo podía encontrar respuesta en tardes con mi abuelo. Puedo recordarlo como si fuera ayer, sentado, paciente en su sala, leyéndome algunas historias del libro de las nuevas aventuras de Sherlock Holmes, mientras en el susurro de las palabras de Conan Doyle me sentía encontrado. No tanto por lo que decía, sino por ese mundo que abría en mí, abstracto, alterno, pero cercano a la realidad. Hace menos de un mes estaba caminando por los pasillos de la librería Dante y me encontré el mismo ejemplar. Tenía la portada azul y la silueta del icónico detective con una pipa en la boca. Lo compré emocionado y le hice una dedicatoria llena de sentimiento que no recuerdo bien, agradeciéndole por las tardes en su sala. Al día siguiente llegó un mensaje a mi celular. Abraham, preciosa y muy cariñosa dedicatoria del libro de Sherlock Holmes que me regalaste ayer. Me emocionó y me hizo derramar algunas lágrimas. Te quiero mucho, decía el mensaje de mi abuelo. ¿Cómo es la vida? Estoy seguro que las tardes en su sala habrán sido poco para él, pero fueron el mundo entero para mí. Lo recuerdo como si fuera ayer, y eso que han pasado casi 20 años desde ese momento. Este sentimiento de soledad del que les hablaba se difuminó con el pasar de los años. Frente a mis ojos, descubrí que así pasa a veces. Hay amarguras de la vida, nubes negras sin sentido, que simplemente un día se van. Desaparecen frente a nosotros, dejando a nuestra disposición una vista amplia y desconocida que deja pie a la exploración de nuestra realidad humana. Cuando llegan estos momentos en los que se acaba una etapa y empieza la siguiente, descubres que había cosas que no podías observar antes, que solo pueden venir de un grito, de la noción de algo tan infinito y eterno que solo puede hacer sentido en el corazón de cada uno. Esto me detonó un profundo amor por la escritura.
empezó en esas tardes sentado con mi abuelo. Me acuerdo todavía cuando tenía 12 años. Seguramente la gente normal de mi edad estaba emborrachándose en alguna fiesta o desarrollando sus habilidades sociales, entablando conversaciones banales con alguna niña o fumando sus primeros cigarros. Pero no para Abraham Abud. Ahí estaba yo, solo como un dedo, escribiendo un ridículo spin-off de una de las novelas de Agatha Christie, en la que el protagonista era una imitación barata de Hércules Poirot y se encontraba al muerto metido en el camarote de un barco. Me acuerdo que lo escribí en una libreta de Star Wars para terminar de arruinar el asunto. Lamento encontrarme en esta prestigiosa institución para decir lo que voy a decir, pero era una absoluta mierda. Más años pasaron y frente a ellos desfilaron años y años de reflexión, profundización de mi masculinidad, de mi fe, de mis ideas y de mis valores. Llegó la preparatoria y aparecieron verdaderos amigos. Empecé a descubrir las verdaderas cualidades de lo que significa el amor, mirando con ternura las palabras que se intercambiaban mis padres en medio de la crisis. Y fui afortunado por convertirme en hermano siendo grande, consciente, porque tuve el tiempo para anhelarlas hasta que llegaron, descubriéndolas como el regalo más grande que me ha dado la vida. Cuando echo mi mirada para atrás, me descubro un tanto confundido, porque veo que mi vida ha tenido matices atípicos, perdidos entre tonalidades de grises, no comunes para niños de mi edad. Pero no puedo negar la identidad que he obtenido a partir de contemplar esta realidad personal. No es nada del otro mundo, aunque creo que simplemente hay cosas que habitan dentro de mí que solo pueden hacerme sentido a mí y a nadie más. Cuando me sentaba a escribir en esos momentos de mi adolescencia, más historias de mierda salían. Tenía la mirada en cosas que cada vez eran más importantes y más maduras, pero cada vez que salía algo, se escondía en espacios pretenciosos e inseguros. Era el reflejo de mi realidad. Era como si quisiera escribir como alguien más, como si quisiera ser alguien más. Pero así pasa. Todos los que escriben pueden sentirse identificados con este sentimiento. No hay fórmula para la ficción. Mientras más la buscamos, menos la encontramos. Pensaba que para escribir necesitas tener en la cabeza un principio, un final, una moraleja, una psicología de personaje y otras cosas rudimentarias y divinamente complejas que algunos finolis pedantes de la literatura dicen para subirse en una montaña, haciéndote sentir miserable por dignarte a querer compartir tus palabras con alguien más. Pero divagaba entre mis pensamientos una semilla de sentido que germinó cuando encontré a algunos literarios importantes mexicanos, como José Emilio Pacheco y Juan Rulfo, y sobre todo cuando me encontré en el realismo sucio americano. Me acogieron entre sus brazos también André Dubus, Flannery O'Connor y Raymond Carver. Me pasó también cuando leí alguno de los cuentos de Murakami y noté que este tipo a veces puede salirse con la suya escribiendo sobre la nada. No toda la ficción son conflictos. Es por eso que amo el formato del cuento corto, porque abre inmensamente la puerta a la experimentación. Las historias no tienen que tratar de conflictos, pueden tratar de sentimientos, de ambientes, conversaciones, silenciosos y misteriosos personajes que divagan entre sus propios pensamientos. Y estoy seguro que si tomara algún cuento de estos literarios que acabo de mencionarles y los llevara a un prestigioso taller y dijera: hola, soy Abraham Abud y escribí Killings, Delivering, A Good Man is Hard to Find, Nuevo Ataque a la Panadería o Quemar Graneros, me dirían que esto no es literatura y me escupirían para bajarme del estrado. Seguramente entre gargajos me honrarían con sus opiniones, ofreciendo comentarios como: te falta un principio, un final, una moraleja o una psicología de personaje más sólida. Pero hay cosas en la literatura que no hacen sentido, porque hay cosas en la vida que no están atadas a estas fórmulas banales que pretenden arrancarnos de nuestra naturaleza encarnada. Y hace tal vez unos 5 años, sentado en un café, empecé a encontrar en lo más personal lo más infinito. Las ideas para este libro brincaron de la realidad a la ficción, pasando por los recónditos espacios de mi memoria. Es imposible no hacerlo cuando van pasando los años y descubres que la vida misma puede ser infinitamente magnífica,
mística y llena de sentido. Ustedes aquí sentados deben de pensar que escribir es cosa de supercreativos y de intelectuales, pero no es para nada cierto. Aunque hasta los más agnósticos puedan ladrar y decir que no, lo único que requiere es la capacidad de bajar la cabeza, aprender a sentir y a observar y a abrazar lo desconocido. Y si agarras un diccionario y lo abres en la letra C y buscas la palabra creatividad, seguramente encontrarás una definición bonita en letras itálicas que habrá escrito algún doctor con doctorado que dice que es la capacidad de resolver problemas. Pues qué forma tan estéril y cochambrosa de llamar a esta capacidad exclusivamente humana para sacar algo de la absoluta nada. Crear lleva en sí una dimensión completamente misteriosa para todos, y es porque en nuestro interior y en el interior de todos los que se han llamado seres humanos ha habitado un mundo infinito que es propio de nuestra esencia, que no está atado únicamente al arte o a la literatura, sino a contemplar las posibilidades infinitas de la vida misma sobre nuestra experiencia como personas. Y además me daba cuenta de esto cuando descubría que bastaba una pequeña idea o un sentimiento para dejar que los personajes hablaran solos, llevándome por caminos que es imposible trazar con un lápiz, como una fórmula vacía sobre una hoja de papel. Y cuando te sientas en las tardes solo a preguntarte lo que significa amar, sufrir, trabajar o morir, aparecen estas historias. La voz de tu interior va tomando forma, brotando de las semillas de las crisis más oscuras, de las preguntas más complejas. Ya ha llegado la famosa crisis pretreintañera para descubrir que las personas más comunes habitan las realidades más infinitas, y que el campo está abierto y que es verde, y que los minutos siguen pasando. Este libro se lo dediqué a mi papá y a mis dos abuelos por una sencilla razón, porque como hombres son el rastro vivo de mi esencia, que está plasmada en estos cuentos sobre gente común que vive una realidad similar a la mía, preguntándose las mismas cosas que yo me he preguntado. Me han mostrado el camino de lo que más me ha aquejado y han contestado con sus vidas más veces de las que me lo he preguntado lo que significa ser un hombre bueno. Solo me queda decirles que la creatividad está en todos los que nos encontramos sentados aquí el día de hoy. No se trata de la literatura, no se trata del arte. Se trata de aprender a navegar el pasar de los años y descubrir cómo crecer. Estoy muy orgulloso de mi trabajo y nada me alegra más que compartirlo con ustedes, que de superficiales o profundas maneras me conocen. Y esta habilidad humana no puede resumirse, solo puede abrazar la inmensidad de lo infinito y lo eterno, pasando por nuestros corazones con el pasar de los días, haciéndonos navegar por este umbral tan desconocido para todos nosotros, que es crecer entre los misterios de la vida, y que hay respuestas que solo habitan en el corazón de cada uno. Han abrazado Pelaná con más amor del que jamás me hubiera imaginado. Me dan el ánimo para seguir escribiendo y espero que algún día puedan encontrar respuestas escondidas en estos humildes cuentos sobre crecer. Desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma, les doy las gracias por estar aquí conmigo esta noche. Muchísimas, muchísimas gracias. A continuación, abriremos un espacio para preguntas y respuestas con el autor y los presentadores. Se les invita a aquellos que quieran participar a levantar la mano y esperar el micrófono. Abraham, te quería preguntar, al escribir, ¿qué clase de procedimiento o método? No tengo un procedimiento como tal. Me ha pasado que siempre me pasa cuando estoy manejando o cuando estoy bañándome, los dos peores momentos para apuntar una idea. A veces me viene el recuerdo de algo y en el recuerdo de algo veo una idea interesante y entonces describo un sentimiento y veo a dónde me lleva. Eso me ha pasado a veces. Muchas veces me ha pasado que el cuento nace de un título. El caso de Marlboro Man fue ese, porque te imaginas a un machote y para mí los machotes siempre traen truco, ¿no? Entonces, como que me pregunté, ¿qué tipo de truco puede traer este mega macho que anda fumando con su hijo y con sus sobrinos, ¿no? Y sobre todo me pasó con un cuento que se llama Regresa a la hora que te dije. Me vino el título a la cabeza
me imaginé un título nada más y luego lo relacioné con la posibilidad de una historia que de alguna forma me hacía sentido y era familiar para mí, de un hermano que está arrepentido de la relación que ha tenido con su hermano y que de alguna forma lo quiere de vuelta, pero no puede. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Abraham, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Mi cuento favorito. Tu cuento favorito, perdón. Mi cuento favorito del libro, yo creo que es Jiddu está jodido. La verdad es que cuando mi mamá abrió el libro no estaba para nada contenta de la portada, ni del título, ni de los títulos que estaban adentro. Luego me enteré que mi abuela tampoco. Pero ese fue el caso, y el motivo por el cual me gusta mucho es porque un día, y esa sí la llegamos a leer y me acuerdo que me dijiste que era un cacho de basura. Y sí es cierto, porque hace como 4 años hace un año vi esto, relaté una tarde imaginaria que tenía con mi abuelo, manejando con él, yendo al centro. Como se imaginarán, como todo el libanés, te hacen trabajar desde que tienes 3 días de nacido, te mandan mínimo de pisapapeles porque eres un bebé y no te puedes mover, pero pues algo tienen que hacer contigo. Y yo pues era un niño y me iba a trabajar con mi abuelo y primero hice una pequeña historia en la que relataba una mañana con él, ¿no? Pero un día me hizo sentido y me hizo sentido cuando se me ocurrió un título que es Jiddu está jodido. Entonces, en ese título está un personaje que pues no, o sea, te estoy anticipando que no está bien, pero para el niño no hay absolutamente nada mal en él. Sin embargo, el mundo poco a poco se lo va comiendo para decirle no sirves para nada. Y los invito a leer ese cuento porque al final hay un momento donde otra vez parece que el mundo le dice a Jiddu, que es su abuelo, Jiddu es abuelo en árabe, le dice a su abuelo, el mundo una vez más, que está jodido y que no sirve para nada. Y el nieto nada más no está de acuerdo y le menta a la madre a la persona que dice eso. Me dijo Pavo que de alguna manera parece que soy muy lépero en mis cuentos. Es un poco cierto, nada más me reservo un poco con la gente que merece la educación. Tú no, por ejemplo. Pero ese es mi cuento favorito. Oye, Abraham, una pregunta. Pues yo creo que la mayoría aquí sabe que eres una persona, primero, muy guapa. Gracias. Y sobre todo un poco tímida con pues, personas extrañas, ¿no? Puedes llegar a ser. Entonces, la pregunta va más ahí de cómo agarras el valor o de dónde encuentras este valor para escribir estos relatos y algunos que tuviste que escarbar profundamente en el corazón, ¿no? Digo, primero, o sea, y algo que he pensado mucho es sentarse en un café solo, al que solo va puro anciano, no tiene nada de valiente. Ustedes son solo los lunes y es en Starbucks, y eso saben que no me gusta. Pero sentarme a escribir no tiene nada de valiente. Es un momento para mí. He descubierto que es un momento necesario para mí. Pasan los días, no lo hago y me siento vacío. El rollo viene cuando, y creo que aquí viene la parte que tiene que ver con la valentía, o con el valor. Un día descubrí que mientras más sincero me ponía y mientras más escarbaba en mi experiencia personal, mucho mejores salían los cuentos. Y muy movido también por la idea de dedicarme de alguna forma a los libros por el resto de mi vida, no solo a escribir, sino a trabajar con ellos
viene junto esta idea de hacerlo como parte de una editorial, de un proyecto editorial. Entonces, la verdad es que estoy orgulloso de mis cuentos, no me da pena que los lean, no me da pena que un tallerista finolis me diga que les falta algo. Yo, o sea, lo aprecio y no estoy en contra de ningún taller, no he tomado ninguno, pero sí creo que hay cosas que cuando vienen de un corazón sincero vale la pena leerse. Y si algo te puedo decir es que como o sea, te prometo que cada palabra que está en ese libro vino de un lugar sincero y profundo de mi corazón. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, menos cuando le dejas de tener miedo a quién eres y punto final, ¿no? Y pues es eso. Muchas gracias. De nada. Abraham, yo tengo una pregunta. Mencionaba Pavo que tú los cuentos te los quedabas mucho, ¿no? Que no querías compartirlos. Entonces justamente quiero saber cómo fue el momento en el cual decidiste ya compartirlos por medio del libro. ¿Qué pasó por tu mente, por tu vida? O sea, ¿qué fue lo que hizo que dijeras, ok, vamos a compartirlos, vamos a escribir un libro y volverlos públicos? Pues, bueno, y un poquito sobre lo que estaba en el speech. O sea, no es por nada, pero cuando escribes basura lo sabes. Cuando no escribes basura, no importa ni siquiera que te digan que es basura, porque sabes que no lo es. Entonces, vino de una sincera confianza de decir, independientemente si los leen, si no los leen, si les gustan y si no les gustan, así como a mi mamá no le gusta el título y a mi abuela tampoco, no me interesa. O sea, sí me interesa su opinión, pero no sobre mis proyectos personales. Pues creo que brota cierto orgullo de saber que hiciste algo honesto y pues te abres a mostrarlo. ¿Puedo aprovechar que lo tengo? Sí, claro. Felicidades. Gracias. Ok, aunque tú digas que sentarte a escribir no requiere mucho valor o valentía, yo creo que sí, o sea, sí requiere hacer una introspección y atreverte a sacar lo que tú mismo a veces no sabes que tienes. Quienes tenemos la suerte de leerte, tendremos o tuvimos la suerte de leerte, me encantó. Gracias. Y te conocemos, podemos encontrar mucho de ti en esos cuentos, aunque sean ficción. ¿Qué tanto crees tú que Abraham se acoge o se deposita en la ficción? Bueno, ahorita decías, aunque no necesita de mucho valor, necesita de mucha introspección, ¿no? Es porque mi personalidad así es, o sea, soy muy sensible, soy muy reflexivo, no puedo ver que atropellen un gato en la calle sin preguntarme lo que debe estar pasando con los gatos de todo el planeta Tierra. Y de alguna manera, si no sale esta reflexión o esta introspección de alguna manera, creo que estaré un poquito más turulato de lo que estoy, en lo sano que creo que estoy. Entonces, ¿qué tanto de mí hay en los cuentos? Últimamente me he encontrado con la realidad que es que bueno o malo de mí, what you see is what you get. O sea, bueno o malo, y me ha tocado bueno y me ha tocado malo, y a veces que sí y a veces que no, y a veces que está padre o que no, pero me gustaría mínimo que me reconozcan como una persona honesta, sincera, que hasta en su literatura y en su ficción está intentando hacer lo mismo. No sé cuánto pude haber mentido sobre un sentimiento o sobre algo. De hecho, ahorita tengo otros cuentos que he empezado a escribir que te aseguro que son de personas completamente diferentes a mí, pero cada trazo de sentimiento que pueden tener, a pesar de ser muy diferentes a mí, son reales, son cosas que yo de alguna manera he sentido.
Entonces, pues yo creo que tanto de mí hay, pues todo. Gracias. Igual, aprovechando que estoy aquí al lado, maestra, tengo una pregunta para usted. Bueno, también puedes participar si quieres, ¿verdad? Ahorita que la estaban presentando, pues yo creo que, bueno, son muchos los logros y méritos que usted tiene, pero creo que pues muchos de los que están acá quizá no saben lo mucho que usted importó para nosotros y lo que representó. Y creo que la razón principal por la que estamos aquí es debido a la influencia que usted tuvo en Abraham, digo, en muchos de nosotros, probablemente Pavo también. Creo que también fue importante. Pero yo me he sentado con Abraham en varios cafés y hemos hablado mucho de usted y en la influencia y entonces, pues bueno, es un gracias comunitario de la influencia que ha tenido en Abraham y en todos nosotros. Y mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de este análisis? Ahorita que hablaba con Gerardo, como que dijimos, parece que estamos en clase porque el humor, el análisis, todo era lo mismo, era como un medio recuerdo de cuando estábamos en el salón. Entonces, ¿cómo fue el proceso en el que Abraham se acercó a usted? ¿Qué comentarios le dio? ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Cuáles eran sus, oye, no me convence esto, qué debería hacer? Como que esa parte de backstage que nosotros no estamos viendo, quizá nos podríamos compartir un poco más de quizá la retroalimentación o este análisis que usted hizo, que es muy bueno, por cierto. ¿Cómo surgió? ¿O cómo fue este proceso, digamos, antes de hoy con usted? Realmente, Abraham, creo que nunca talleríamos, ¿verdad? Nunca. Debo confesar que lo he escuchado decir esa palabra varias veces, sinceridad. Le decía yo a mi esposo que fue realmente un deleite leer a Abraham, porque de verdad, así como ustedes dicen es déjà vu, así de verdad también fue déjà vu. O sea, fue déjà vu en mi salón, platicando con Abraham acerca del por qué atropellaban al gato. O sea, pues antes que nada agradezco tu agradecimiento. Creo que no es algo que ocurre muy, muy frecuentemente y de verdad que es un placer. El acercamiento con Abraham, creo que nunca nos hemos perdido de vista, ¿no? Siempre hemos estado así como que cercanos. Luego nos vimos en la secundaria, nos vimos en la prepa, nos vimos en la universidad, bueno. Y después nos vimos en un grupo que ustedes están formando, que ya está más que consolidado. Bueno, creo que todos estamos en el mismo contexto, ¿no? Cosas que de verdad agradezco a Dios es poder ver crecer a estos chicos y verlos crecer también. ¿Cuál fue el proceso de análisis? Debo decir que me costó mucho trabajo dejar de ver a Abraham detrás de cada texto, porque al final siempre gana el cariño. Entonces, generalmente cuando se presenta un libro, pues se promueve, ¿no? Que hay un análisis literario de qué dice tal personaje, de qué tipo de recursos se utilizan y demás, ¿no? Sin embargo, creo que no me equivoqué. El ambiente es sumamente cálido, todos ustedes lo conocen, todos ustedes me conocen. Y decidí simplemente abordarlo desde Abraham, desde esa característica, desde esa sinceridad, desde ese proceso de análisis complejo que tiene ante la vida. Y que, créanme que es un regalo estar aquí junto a estos dos jóvenes escritores. No sé si respondí tu pregunta o solo te María. Perfectamente, gracias. ¿Qué tal, Abraham? Me gustaría escuchar, digo, es algo que hemos hablado, ¿no? Pero como para ti, ¿cuál es el rol que juega hoy el símbolo y la imagen en el transmitir, ¿no? La vida? No contraponiendo, pero digamos, tenemos la imagen y el símbolo y luego también podría decirse el concepto, ¿no? Como tal vez en contrapuesto, ¿no? De algo, tienes que vivir así, comparado a una imagen que te revela sin forzarte, ¿no? Pero bueno, Esa chaquetota mental yo me la he echado 20,000 veces. Y mucho más cuando se trata de escribir. Yo personalmente intento, y es lo que he intentado hacer los últimos años de mi vida, es huir de ese control y de esa estructura que me dice
¿qué comunica mejor que otra cosa? Nosotros tenemos una agencia creativa y yo detesto con toda mi alma, y perdón si alguien lo estudió, a la gente de marketing que empieza a hablar del performance y empieza a hablar del engagement y empieza a hablar de la cochambrada esta y la cochambrada otra, porque es palabrería vacía. Y es una reflexión que he tenido muchas veces que tiene que ver con esto de mientras más buscamos las fórmulas para el arte, menos las encontramos. Porque mientras más forzamos el arte a un modelo, más creatividad perdemos. ¿Y de qué sirve que alguien me diga que puedo pintar un mejor cuadro realista si hay ahí afuera un aborigen que va a hacer un cuadro 25 veces más interesante con un palo? Entonces, yo creo que el símbolo, el mensaje, la imagen y estas cosas que, por así decirlo, construyen un mensaje, un significado, ya están dentro de nosotros. Y cuando se hacen con sinceridad, de alguna manera, un mensaje o confundido como la persona o claro como la persona brota de ahí. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que no sé si estoy contestando tu pregunta, igual y no, pero pues lo único que te puedo decir es que no la busqué, no la forcé, simplemente avancé sobre lo que sentía y sobre lo que pensaba. Y ya. Me pregunto, déjame adivinar, ¿me puedo ir? No, hasta las 9:30 era Djokovic Sinner, no he empezado. Sí. Ya son 9:30. Bueno, más que todo quisiera dividir en tres, que no es una... Ya sé qué vas a decir. Sí. No, hijo, no, todavía. Lo primero es felicitarte por lo que ya has mencionado, ¿no? El hecho de no tener que preocuparte por lo que opinen los demás sobre las cosas que realizas. Es algo que realmente requiere mucho valor y mucha sinceridad, ¿no? Sí. Pasando a eso, me gustaría nada más, mi Lilian, que ya leyó, por ejemplo, el cuento de Gido está jodido. Así como Abraham tiene el valor de no preocuparse sobre lo que las demás personas piensen, yo soy lo opuesto. Entonces, quienes hayan leído ese cuento se darán cuenta que hay algunos personajes como un nieto, un abuelo, una tienda, un papá y un tío. Y lo que me angustia un poco es que quienes lean el cuento piensen que el papá pues le hizo eso al abuelo. Entonces, sí creo que es importante. ¿Te sientes identificado con el personaje? Dejar claro que hay ficción en los cuentos, o sea, que no lo vayan a pensar, ¿no? Y nada más para terminar, una pregunta que tal vez a los presentes no les importe mucho, pero a mí sí me está preocupando. Si es que trajiste coche, todos ya sabemos que ingeriste 2 tafiles, pero tú que nunca fuiste muy bueno en matemáticas, no es lo mismo 2 tafiles de 1 miligramo que de 0.25, entonces si nos pudieras decir nada más. Fueron 2 de 0.25, o sea, la dosis que cuando lo tomaba me daba el psiquiatra. Ok. Te aseguro una cosa también, me los tomé hace 2 horas, tú conocerás el efecto, entonces sabrás que esto se está terminando. Ok, entonces
Al rato vemos si necesitas que alguien maneje. Me parece. Y muchas felicidades. Gracias, papito. Gracias. Y una última cosa. Por cierto, yo aporté los bocadillos de al rato y el vino. Así es que si compran algo de libros, me ayudarán. Hemos concluido con esta presentación del libro Pelaná y otros cuentos sobre crecer. Les agradecemos profundamente a todos los presentes y a la UADY por la oportunidad de presentar en este espacio. Nos encantaría gozar con su compañía afuera, donde nos esperan bocadillos, vino y refrescos para todos los que quieran disfrutar de un rato de convivencia. En Estudio en Blanco estamos muy emocionados por brindarles una casa editorial independiente, sincera, 100% yucateca y amante de la literatura para que puedan iniciar sus proyectos literarios. Para nosotros, los textos pueden cambiar el curso de la historia. Tal vez el mundo esté esperando escuchar tu voz. Es el inicio de un apasionante proyecto y esperamos contar con ustedes para verlo crecer con muchísima alegría. Gracias a todos los presentes. Nos honra haber compartido este éxito con ustedes y esperamos verlos pronto en próximas actividades de Estudio en Blanco. Esperamos que tengan una excelente noche. Muchas gracias.